tal amigos? Hola a todos ustedes, mi nombre es Luis Ricardo y bienvenido y bienvenida a la 36ª parte de este curso de C Sharp. Y en esta ocasión te vengo a presentar lo que viene siendo el tema de matrices, el cual es muy parecido al tema de vectores, solamente de que pues son más manipulables, son más eficientes y más útiles al resolver problemas. Entonces pues la diferencia es muy mínima, ya que pues las matrices se comportan como tablas. Ante eso también existen los elementos que pues son los valores que ya sabemos que guarda la matriz y que pues simplemente pueden ser ingresados por el usuario o que los puedes programar tú dentro del código. Y también pues existen los índices que son pues los identificadores, los IDs de cada elemento para poder pues llegar a identificar un valor de una manera muy rápida y específica. Entonces, pues solamente la diferencia a comparación de los vectores es que pues los índices dentro de las matrices se comportan como si fuera dentro de un plano cartesiano, en donde pues llegan a tener tanto la coordenada en X como la coordenada en Y. Entonces, si por ejemplo te dicen, dame el valor de la matriz con índice 5,3, pues tendrás que dar el valor de esta casilla. Entonces, es así como funcionan. También, pues en este caso, pues conservan pues la característica exclusiva de que pues no importa la cantidad de elementos, siempre el primer elemento tendrá los índices 0,0. Eso es de ley y siempre considéralo todo el tiempo porque si no después te puede marcar errores que es muy difícil notar. Entonces, ahora, algo muy característico de las matrices es de que aquí sí importa cómo vayas a ingresar los datos, ya sea fila por fila o columna por columna. Eso es muy importante, ¿ok? No puedes hacer una mezcla de todo, de que, bueno, primero ingreso la primera fila y luego ingreso la segunda columna y luego ingreso la cuarta fila. No, no, no. Aquí tiene que ser fila por fila o columna por columna, con el propósito de que pues las reglas de dimensiones dentro de la matriz se cumplan. Entonces, eso es algo que te voy a explicar dentro del problema que vamos a plantear. Entonces, el problema nos menciona de que simplemente tendremos que llegar a crear una matriz de dimensiones n por m que llegará a especificar el usuario y que pues simplemente al final nos muestre la suma de cada fila. Entonces, es un programa bastante sencillo. Entonces, vámonos directamente a nuestro programa de ChartDevelop, una nueva solución que se llame programa 36, ¿ok? Y nos vamos directamente a la pestaña del diseño, ¿ok? Entonces, como el usuario va a ingresar la cantidad de filas y la cantidad de columnas, pues hay que mostrarle un mensaje que le diga qué ingresar en dónde, ¿ok? Primero vamos a mostrar las filas y luego otro label que en este caso nos diga columnas, ¿ok? Y a continuación pues ponemos los textos correspondientes, ¿ok? Y al final de cuentas ponemos un botón, ¿ok? Para que pues cuando le dé clic al botón pueda ingresar los datos. ¿Ok? Le ponemos como texto ingresar. ¿Ok? Y a continuación pues simplemente hacemos nuestra interfaz más grande y ponemos un label para que pues las sumas de las filas se lleguen a mostrar respectivamente, dependiendo de la cantidad de filas que ponga el usuario. Eliminamos el texto por defecto y ya no necesitamos ninguna herramienta extra. Entonces vámonos directamente al código del botón y pues como vamos a llegar a guardar dos datos, tanto las filas como las columnas, vamos a tener que crear dos variables de tipo entero porque pues no hay filas parciales. Entonces creamos una variable que se llame fill, otra que se llame call, ponemos un punto y coma y a la variable fill le vamos a asignar el valor de lo que viene siendo el textbox 1, pero primero hay que convertirlo a tipo entero, ¿ok? Que en este caso sea textbox 1 dentro de su propiedad text. ¿Okay? Cerramos los paréntesis y ponemos nuestro punto y coma. Y a la variable call le hacemos lo mismo. Le asignamos un valor convertido, ¿okay? A tipo entero, ¿okay? En donde pues en este caso tenga lo que se encuentra dentro del textbox 2 dentro de su propiedad text. Cerramos paréntesis y punto y coma. ¿Okay? Entonces ya tenemos los valores, ya tenemos la cantidad de filas y la cantidad de columnas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A declarar nuestra matriz. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Es muy parecido a los vectores. En primer lugar, para crear y declarar una matriz, ingresamos el tipo de datos de los elementos. En este caso yo voy a ingresar puros números enteros, entonces la voy a declarar como tipo int. ¿Ok? A continuación, tenemos que llegar a hacer referencia de que vamos a crear un arreglo bidimensional, o sea, como una tabla. Entonces vamos a abrir corchetes, vamos a ingresar una coma y a continuación cerramos los corchetes. Enseguida vamos a ingresar el nombre de nuestra matriz y para no confundirnos la vamos a dejar de la misma manera, ¿ok? A continuación vamos a crear una nueva instancia, entonces agregamos el signo de igual, agregamos la palabra new y nuevamente ingresamos la opción con el mismo tipo de dato y los corchetes. Y ingresamos nuestro punto y coma. Ahora, hay que especificar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que queremos que tenga nuestra matriz. Entonces, en los últimos corchetes, antes de la coma, primero hay que ingresar la cantidad de filas.
En este caso, como las va a ingresar el usuario, pues lo vamos a guardar dentro de la variable fill. Por lo tanto, ponemos nuestra variable. ¿Ok? Y después de la coma vamos a ingresar la cantidad de columnas que queremos que tenga nuestra matriz. Y como la va a ingresar el usuario, vamos a poner nuestra variable call. Entonces ya tenemos declarada nuestra matriz. Entonces, simplemente para poder hacer eso, ponemos el tipo de dato, especificamos que queremos hacer un arreglo bidimensional, o sea, una tabla, agregamos el nombre como si fuera una variable, creamos una nueva instancia con el mismo tipo de dato y al final de cuentas especificamos la cantidad de filas y la cantidad de columnas en ese orden específicamente. Ahora, una vez que ya creamos nuestra matriz, pues ahora sí hay que darle la oportunidad al usuario de que ingrese los valores de cada elemento, ¿ok? Entonces, pues hay que crear diversos ciclos for anidados. Entonces, en primer lugar hay que declarar nuestras variables que va a llegar a manejar nuestro ciclo, ¿ok? Entonces vamos a declarar dos variables, la i y la j, porque son ciclos anidados. Entonces hay que declarar dos variables. A continuación, pues vamos a llegar a crear nuestros ciclos. Ciclo for, en el cual vamos a utilizar primero la variable i, ¿ok? Y la vamos a inicializar en 0, porque ya te dije de que siempre el primer elemento llega a tener los índices 0,0, ¿ok? Ahora, te había mencionado anteriormente de que la forma de ingresar los datos es muy importante, ya sea fila por fila o columna por columna. Entonces, es aquí donde se tiene que llegar a programar de esta manera. Ahora, si tú quieres ingresar los datos fila por fila, tienes que llegar a configurar tu primer ciclo for de acuerdo a la cantidad de filas. Si tú quieres ingresar los datos columna por columna, tú tendrás que llegar a configurar tu primer ciclo for de acuerdo a la cantidad de columnas. Eso es muy importante. Si no cumples ese tipo de reglas, ¿ok? Y empiezas a ingresar muchos datos de una forma descoordinada, empieza a haber problemas y errores de dimensiones, ¿ok? Entonces toma muy en cuenta eso, ¿ok? Entonces, en este caso, si quieres ingresar los datos fila por fila, configuras tu primer ciclo for de acuerdo a la cantidad de filas. Y si lo quieres ingresar columna por columna, configura tu primer ciclo for de acuerdo a la cantidad de columnas. Eso es bastante primordial al momento de programar las matrices con ciclos, ya sea while o ciclos for. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a ingresar los valores fila por fila. ¿Qué te parece? Entonces, pues hacemos la condición de que pues i sea menor o igual a la variable fila menos 1, porque pues la inicializamos en 0. A continuación ponemos un punto y coma e ingresamos el incremento, que en este caso es de 1. Cerramos los paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Ahora, vamos a llegar a configurar y a crear nuestro segundo ciclo for. A continuación, pues vamos a utilizar la otra variable, que en este caso es la j. De igual manera, inicializamos en 0, pero este ciclo for lo llegaremos a configurar de acuerdo a la cantidad de columnas. Por lo tanto, ponemos nuestra variable j menor o igual a la variable call menos 1. Ponemos punto y coma y ponemos nuestro incremento. Cerramos los paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Ahora sí, dentro de estas llaves tendremos que llegar a programar las acciones que queremos que se realicen dentro de cada iteración. Entonces, pues queremos llegar a pedir los valores a través de un input box. Entonces, primero agregamos lo que viene siendo nuestra referencia, que en este caso es una referencia de Visual Basic, ¿ok? Conversión 10.0.0.0, la agregamos y ahora sí vamos a crear nuestra variable. Entonces vamos a declarar una variable como tipo string, que en este caso se llame suma, okay, no, que se llame num, perdón, okay, es donde vamos a llegar a guardar los números correspondientes. Y a continuación, pues a esta variable le vamos a asignar el valor dentro de nuestro input box. Por lo tanto, ponemos Microsoft.visualbasic, ok, ponemos .interaction.inputbox. Y a continuación, como mensaje principal, voy a ingrese el número. Ok, valga la redundancia. Como título voy a poner números. Como texto por defecto voy a poner num. Ok. Y como coordenadas en X voy a poner 250 píxeles y coordenadas en Y 200 píxeles. Cerramos paréntesis y punto y coma. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra variable que va a guardar el valor ingresado dentro del input box. A continuación, pues ese valor lo tenemos que llegar a guardar dentro de nuestra matriz. Entonces simplemente para poder hacer eso tendremos que hacer lo siguiente. Vamos a poner el nombre de nuestra matriz, que en este caso es el mismo. A continuación tenemos que llegar a poner el índice de acuerdo a la forma que vamos a ingresar los datos. Decidimos que vamos a ingresar los datos fila por fila. Entonces, en primer lugar, hay que poner el índice que maneje las filas. En este caso, es la variable i. ¿Okay? A continuación, ponemos una coma y ponemos el índice restante, que es la j de las columnas.
cerramos lo que viene siendo los corchetes, hacemos la asignación de lo que viene siendo nuestro valor, pero como es tipo string hay que convertirlo a tipo numérico. En este caso es a convert.toInt. ¿Ok? A continuación ponemos nuestra variable num, ¿ok? Cerramos los paréntesis y ponemos punto y coma. Ahora, el propósito del programa, ¿ok? Es hacer que al final nos muestre la suma de cada fila, ¿ok? Entonces, tendremos que llegar a crear un acumulador que pues nos muestre la suma de cada una de las filas. Pero lo curioso aquí es de que pues una vez de que nos mostró la suma de toda la fila 1, pues hay que mostrar la siguiente suma, ¿ok? Pero utilizando la misma variable. Entonces pues tendremos que llegar a reiniciar otra vez al valor de 0 para que pues al momento de sumar la segunda fila no nos perjudique ningún valor extra. ¿Ok? Entonces, pues dentro del primer ciclo for pero exterior al segundo, vamos a inicializar lo que viene siendo una variable que se llame suma igual a 0. ¿Ok? Para que con ese propósito podamos crear un reinicio al momento de crear un acumulador. Pero en primer lugar hay que declarar como tipo entero esa variable. Entonces, esta variable va a ser nuestro acumulador de tal manera que pues una vez que se llega a sumar cada fila, ¿ok? Se tiene que reiniciar en la siguiente con el valor de 0 para que se reinicie una nueva suma, ¿ok? Pero dentro del segundo ciclo for tendremos que llegar a realizar esa suma, ¿ok? Porque como vamos a ingresar los valores fila por fila, pues dentro del segundo ciclo for se tienen que sumar cada uno de los valores, ¿ok? Entonces ponemos nuestro contador suma es igual a suma más el nuevo valor de la matriz, ¿ok? Que en este caso es i, j. Cerramos los corchetes y ponemos nuestro punto y coma. ¿Okay? Entonces ya realizamos la suma fila por fila y ya en la siguiente fila reiniciamos esa variable a nuestro valor de 0. ¿Okay? Pero después del segundo ciclo for, pues una vez que tenemos ya lista nuestra variable suma, pues tenemos que llegar a mostrarla antes de que se reinicie a 0. ¿Ok? Entonces pues dentro del label 3, ¿ok? Dentro de su propiedad text, ¿ok? A continuación vamos a llegar a mostrar los mensajes, pero como van a ser muchos, o sea, muchas filas, pues tendremos que llegar a poner el signo de más y el signo de igual. Y a continuación ingresamos el mensaje. En este caso voy a poner que la suma de la fila, ¿ok? Y a continuación voy a especificar la fila con el número correspondiente de acuerdo al índice, pero hay que convertirlo primero a string, ¿ok? De nuestra variable i, que en este caso es la variable que maneja las filas, ¿ok? Voy a decir que el mensaje es, ¿ok? Y a continuación voy a mostrar nuestro resultado, que es la variable suma. Entonces la voy a convertir a string, ¿ok? Y voy a mostrar nuestra variable suma. Y a continuación, pues quiero mostrar cada fila en cada renglón. Entonces simplemente pues agrego el salto de línea. Ponemos una diagonal invertida y la letra N. ¿Ok? Y ponemos nuestro punto y coma. Entonces de tal manera que pues el mensaje diga que la suma de la fila tal es, y ya nos dice el resultado y haga un salto de línea después. Entonces es así como funcionan las matrices, ¿ok? Lo más importante de este tema eran las matrices. Entonces para poder declararlas, pues simplemente se agrega el tipo de dato, hacemos la especificación de un arreglo bidimensional, agregamos el nombre, creamos una nueva instancia con el mismo tipo de dato y especificamos la cantidad de filas y de columnas. Al final de cuentas, lo más importante es cómo es que vas a llenar tu matriz. Entonces debes de especificar dentro del programa si es fila por fila o columna por columna. Entonces, dependiendo de esa decisión, tendrás que llegar a configurar tu ciclo for, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, ya terminamos nuestro programa y es así como funcionan, ¿ok? Las matrices, para el momento de agregarles valores, pues simplemente especificas los índices, que en este caso tiene que ir relacionado, pues, de acuerdo a la forma que tú elegiste rellenar, ¿ok? Y ya simplemente especificas los índices tanto de filas como de columnas. Entonces, compilamos nuestro programa, ¿ok? Y a continuación, pues voy a hacer una matriz pequeña de 2 filas, ¿ok? Por 2 columnas. Al momento de darle clic, pues ya me debe demostrar el input box, ¿ok? Correctamente. Entonces, como vamos a ingresar los valores fila por fila, primero voy a agregar el elemento 0,0, ¿ok? Que es en este caso voy a agregar un 1, ¿ok? Y como el elemento 0,1 voy a agregar un 2. Entonces me tiene que llegar a mostrar el mensaje de que la fila 0 tiene como suma de lo que viene siendo un 3, ¿ok? Y específicamente me da ese mensaje. Y como siguientes valores, ¿ok? En lo que viene siendo el valor 1,0, ¿ok? Voy a agregar lo que viene siendo un 3.
y en el valor de lo que viene siendo 1,1 voy a agregar lo que viene siendo un 4. Entonces cuando le dé Enter me debe demostrar de que la suma de la fila 1 es 7. ¿Okay? Entonces es así como funcionan las matrices, es así como se comportan, simplemente funcionan como tablas, ¿ok? En donde pues el manejo de los índices es muy importante y el manejo de ingreso es bastante primordial. Entonces es así como se declaran, ¿ok? Es así como se crean, es así como se llegan a configurar a través de ciclos y simplemente es así como se comportan al momento de ingresar los valores correspondientes. ¿Okay? Y ya si se requieren hacer operaciones con valores de la matriz, pues se utilizan de la misma manera que en el ingreso. ¿Okay? Entonces es así como funcionan y es así como se comportan. Por lo tanto, si te gustó el video, deja tu like para poder seguir creciendo en el canal y seguir haciendo estos videos. Y si tuvieras algún tipo de duda o algún problema relacionado, déjalo en los comentarios y con todo el gusto del mundo te ayudaré. Entonces, nos vemos hasta la próxima.